y vamos a compartir la pantalla. ¿Me confirman porfa el audio y la visualización de mi pantalla, porfa? Listo, Carlos, Mauricio, Álvaro, Dani, Harold. Gracias. Entonces vamos a iniciar Oscar, Freddy, Manuel, Camilo. Listo, gracias. Vamos a iniciar. Entonces hoy vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff. Vamos a ver de qué se trata esto. Entonces las leyes de Kirchhoff son fundamentales en el análisis de circuitos eléctricos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Me escuchan bien? Por ahí alguien se le abrió el micrófono sin querer. Listo. Entonces decíamos que las leyes de Kirchhoff son fundamentales en el análisis de circuitos eléctricos y tienen diversas aplicaciones en la vida real. Vamos a explorar algunas de estas aplicaciones en sistemas eléctricos complejos y en tecnología moderna. Algunas de sus aplicaciones la podemos observar en las redes de distribución eléctrica. Estas se utilizan para asegurar que la energía se distribuye de manera eficiente y segura. Entonces, estas leyes son utilizadas tanto para aquellas personas que están estudiando la parte de la electrónica, la parte pequeña de la electricidad, o ya para los temas de generación, para los temas de distribución, para los temas de, em, de la parte de la potencia, de la parte eh, cuando estamos hablando de altas corrientes, cuando estamos hablando de no solamente de transmisión y distribución, sino de la parte, por ejemplo, de motores, de la parte industrial, se aplican estas leyes implícitamente. Entonces es importante conocerlas porque muchos software están basados en estas leyes. Entonces, como decíamos, en la red de distribución eléctrica, eh, por ejemplo, permite el balance de corrientes en cada nodo de la red de distribución, garantizando que las corrientes suministradas igualen la corriente consumida por los usuarios. Entonces, cuando uno hace el análisis del cuadro de cargas, utiliza implícitamente estas leyes. Entonces, como les decía, estas leyes son un poquito, desde el punto de vista riguroso de la teoría de circuitos, pues hay que aplicar unos conceptos ahí matemáticos, unas herramientas matemáticas. Entonces la idea es, pues acá en el curso no profundizamos mucho en esa parte de la matemática, pero pues siempre hay que tenerla ahí a la mano, siempre hay que tener en cuenta que es una herramienta necesaria para nosotros que nos gusta este tema de la electricidad. Entonces no podemos quedarnos cortos de pronto para ir a resolver una ecuación sencilla, entonces toca saber qué es lo que estamos haciendo ahí. En la aplicación de la ley de tensiones de Kirchhoff, nos ayudan a analizar y a diseñar los lazos de red para asegurar que las caídas de tensión sean adecuadas y que no haya sobrecargas. Entonces volvemos a lo mismo, no solamente para circuitos pequeños, sino para circuitos acá a gran escala, en el tema de la generación, la transmisión y la distribución de la energía eléctrica. Son utilizadas estos conceptos. Entonces es importante conocerlos para nosotros poder entender cómo es el funcionamiento y cómo es el desarrollo de esta teoría de las redes de distribución. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un esquema muy básico que nos explica cómo es ese tema. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una central generadora. Acá por lo menos tiene pues como unas chimeneas, entonces asumimos que esta central es una central térmica. Luego de eso tenemos una estación elevadora. Entonces, como ustedes saben, acá generamos la energía, generamos la tensión a, a una tensión de entre 3 y 36 kilovoltios. Luego, en una esta estación elevadora la subimos a 110 o a 380 kilovoltios. Hay algunas líneas de transmisión que llegan hasta los 500 kilovoltios.
Esto lo hacemos para disminuir la corriente y que sea más eficiente el transporte y que haya menos pérdidas en las líneas, siempre tratando de bajar la corriente y aumentando la tensión para disminuir el efecto Joule, que es donde se pierde mayor cantidad de energía. Acá también van a haber unas pérdidas por inducción, van a haber unas pérdidas inductivas capacitivas. Esto es lo que nosotros llamamos los reactivos. Acá en el curso pues no alcanzamos a hablar de eso, pero pues lo nombramos acá como muy superficialmente para que ustedes sepan más o menos qué es esto de las pérdidas. Luego que hacemos esa transmisión de la energía por largas distancias, volvemos a bajar la tensión a niveles de 110 y 380 kilovoltios. Ya en la red de reparto, que es lo que decimos el concepto de distribución, entonces tenemos otro tipo de nivel de tensión. Por ejemplo, acá en Bogotá usamos las líneas de 11.400 voltios. En otras partes del país se utiliza la de 13.800. Esto debido a las diferencias de altura que existen entre las diferentes ciudades del país. Entonces, todos estos niveles de tensión tienen que ver también con la parte del aislamiento. Entonces, sabemos que entre más altos nosotros estemos, pues va a haber menos densidad de aire, entonces va a ser más fácil la conducción de la energía, entonces la tensión toca bajarla también. Son pequeños conceptos que uno analiza ya cuando está mirando la parte haciendo el análisis en corriente alterna. Este curso nosotros lo enfocamos fue en la corriente directa, entonces no tuvimos la oportunidad de mirar mucho estos temas. Sin embargo, pues ustedes pueden encontrar mucha información ahí en internet, pueden hacer un trabajo autónomo y mirar cómo es esta cuestión de la distribución y los niveles de energía. También los invito a que revisen las normativas, que revisen el RETIE y que revisen la NTC 2050. Ustedes pueden encontrar mucha información ahí. Estos reglamentos em, se hacen un poquito ladrilludos de leer si nosotros no entendemos algunos conceptos. Entonces, por eso acá en el curso tratamos de manejar, de explorar bien estos parámetros eléctricos para que ustedes puedan ir a interpretar esas normas pues, de una forma más clara. Entonces, esas normas también pues es como leer un código, como leer unas reglas. Entonces, se enfocan también mucho a la parte de la seguridad y a la parte de los protocolos. Entonces, tampoco es que sea pues imposible leerlo para una persona pues que no sea tecnólogo o ingeniero o lo que sea. Entonces, cualquier persona puede ir a leerlo siempre y cuando tenga claros los conceptos primordiales que revisamos nosotros acá en el curso. Entonces, bueno, la distribución final, acá para cerrar la idea de la transmisión, ya tenemos en la última instancia tensiones de 120 a 220 voltios, dependiendo del estrato donde nosotros estemos, dependiendo también si es una distribución residencial o es una distribución para alguna, para algún parque industrial, alguna zona industrial. Entonces, toda esta teoría es muy chévere de analizar para aquellos curiosos de eso. También nos sirve para aquellas personas que no les guste tanto esa parte de la transmisión, sino les guste más de pronto la parte de la automatización, la parte de la robótica, también la parte de la electrónica. Entonces la parte de las comunicaciones se utilizan estas leyes. Entonces, como pueden ver, funciona en cualquier escala. Los principios son los mismos, lo único que cambian son el tema de los niveles de tensión. Entonces, cuando hablamos de niveles de tensión, entonces ya cuando esos valores son altos, pues ya nos toca entrar a mirar diferentes parámetros, pero en esencia, la corriente, la tensión y la resistencia se van a comportar de igual forma. Eh, sea alta o pequeña, van a tener el mismo concepto, van a tener el mismo principio de funcionamiento. Por ejemplo, para circuitos
de comunicaciones donde tenemos amplificadores, por ejemplo, para los temas de transmisión de información, entonces también se utilizan todo este tipo de herramientas como las leyes de Kirchhoff para ir a hacer un análisis, ya obviamente con software avanzados, pero pues hay que conocer el principio de funcionamiento para yo poder hacer mi programación, para yo poder indicarle al software qué es lo que yo quiero hacer. Como decíamos, entonces tenemos a grandes y a pequeñas escalas funcionan igual. Entonces ahí pueden ustedes ver las diferentes aplicaciones que tenemos para estas leyes. Entonces vamos a mirar, vamos a revisar la parte matemática. Es algo muy sencillo. Entonces no, tampoco es que sea algo del otro mundo. Entonces lo vamos a revisar acá con calma. Vamos a hacer un ejercicio y ya vamos a aterrizar esta idea para poder cerrar el curso pues de una manera que hayamos abordado pues la mayor cantidad de conceptos utilizados en la electricidad básica. Entonces acá nos dice que en un circuito cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito es igual a cero. Entonces todo lo que acabamos de leer acá se traduce en esta ecuación. Entonces acá tenemos una sumatoria, este símbolo quiere decir sumatoria, y acá me dice que va pues hasta n componentes. Y lo que vamos a sumar son las tensiones. Las tensiones que podamos encontrar a lo largo de una malla. Entonces ya vamos a ver qué es eso de malla. Entonces esa sumatoria de tensiones tiene que ser igual a cero. Esa ley pues se llama la ley de tensiones de Kirchhoff. Hay otra que se llama la ley de corrientes, pero si nosotros entendemos esta ya vamos a entender la otra. Entonces hoy solamente nos alcanza el tiempo para revisar una de ellas. Entonces vamos a ver la ley de tensiones de Kirchhoff. Siempre ha habido controversia. Aquellas personas que se dedican de lleno a esto de la investigación de la electricidad, que son gomosos de la historia, que son gomosos de la ciencia, siempre ha habido alguna inconformidad con este señor Kirchhoff, porque podríamos leer esta ecuación simplemente diciendo que atiende la ley de la conservación de la energía. Entonces muchos le reclamaron a Kirchhoff en su momento que porque le ponía el nombre de él a esta ecuación, si simplemente acá lo que está diciendo es que lo mismo que decía la ley de la conservación de la energía, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, como dato ahí adicional, pues para tenerlo en cuenta aquellas personas que también pues les guste esta parte de los datos y de la historia de la electricidad. Entonces acá simplemente tenemos esta ecuación y acá ya la estamos extendiendo, o sea, ya la estamos desarrollando, pero es lo mismo. Esto que tenemos a la izquierda es lo mismo que tenemos acá en el centro, que es una sumatoria de tensiones. Entonces, desde la tensión 1 hasta la tensión sub n, suponiendo que tenemos n elementos en la malla, en el circuito. Entonces esto pues a veces mirándolo así puede ser un poquito confuso, ya lo vamos a ver en un ejemplo. Viendo el ejemplo siempre es que uno interioriza este conocimiento. Entonces tenemos acá un circuito. Nosotros ya habíamos repasado durante el curso el concepto de circuito en serie y circuito en paralelo. Entonces, este circuito que nosotros vemos acá podemos decir que está ¿qué? ¿En serie o en paralelo? ¿En serio? Adrián nos dice que en serie. ¿Otra No, opinión? no, profe, pues yo lo Señor, veo ahí en las dos formas, en serie y en paralelo. listo. Gracias, Adrián. ¿Alguna otra opinión?
diferente a la de Adrián. Fabio, Veo dos redes. señor. Bueno, este circuito, No, es que, señor, sí, lo escucho. no, es que le comentaba que veo, háblales, veo dos redes, o sea, él dice que proceden dos mallas, dos redes, o sea, dos mallas. ¿Se Dos ven? mallas, sí, correcto, correcto. Listo, entonces vamos a ver, como les decía, habíamos revisado el paralelo y el serie de una manera individual. Entonces acá, si nosotros analizamos la parte de la definición del circuito en serie, me dice que para que dos componentes estén en serie, tienen que transitar la misma corriente por esos dos o más elementos. Y la definición de paralelo me dice que esos dos elementos tienen que tener la misma tensión. Esas son las definiciones con las que yo voy a probar si un elemento, si un circuito está en serie o en paralelo. Entonces acá, por ejemplo, la fuente, yo puedo decir que está en serie con esta resistencia. Sí, porque esta misma corriente que va pasando por acá es la misma de la fuente y es la misma de la resistencia. Lo mismo está de acá abajo. Entonces puedo decir que estos tres elementos están en serie. Lo mismo para la malla del lado derecho. Entonces tenemos acá la fuente, tenemos una resistencia, tenemos otra resistencia. Acá va a salir una corriente y esta corriente va a ser la misma para la fuente, para esta resistencia y para esta. Podemos decir, por ejemplo, que esta resistencia está en serie con esta de 510, la de 470 está en serie con la de 510. No. ¿Por qué? Porque la corriente que sale por acá, atraviesa esta, va a ser diferente a la corriente que va a pasar por acá. ¿Por qué? Porque acá sale la corriente, baja por esta resistencia, por esta fuente sale una corriente, baja por esta resistencia y acá va a haber una sumatoria de corrientes, de la pila de 9 voltios y la de 12 voltios. Va a haber una suma de corrientes acá. Entonces, va a ser diferente la corriente que pase por la resistencia 5 de 510 ohmios a la resistencia que va a pasar por estas dos, a la corriente, perdón, que va a pasar por estas dos resistencias. Acá tenemos que analizar algo de este circuito. Este circuito está compuesto por tres mallas. ¿Cuál es la definición de mallas? La definición de malla me dice que yo tengo que cerrar el circuito iniciando desde un componente y dando la vuelta por los caminos posibles. Es decir, tengo acá la pila, arranco por acá, hago esta trayectoria, hago por acá y cierro por la parte negativa. Esa es una trayectoria. La otra trayectoria sería, arranco por acá, voy hasta acá, vengo acá y la cierro por el negativo. Entonces ya conté dos mallas. Una, dos, la grande y me faltaría esta de acá. Entonces arranco por la de 510, continúo, sigo el camino y cierro por acá. Entonces este circuito está compuesto de ¿cuántas mallas? De tres mallas. Esas mallas yo las puedo nombrar como yo quiera. Entonces les puedo poner nombre. Para efectos acá del cálculo que vamos a hacer, vamos a llamar a esta malla 1 y a esta malla 2. Listo. ¿Cuál es la idea de cómo vamos a resolver esto? Siempre que nosotros tengamos un circuito mixto, este circuito tenemos que tener en claro que es un circuito mixto. ¿Por qué mixto? Porque no está ni en serie ni en paralelo. Por eso se llama circuito mixto. No lo podemos reducir. No podemos escribir un circuito equivalente, como hacíamos anteriormente, que nosotros buscábamos la resistencia equivalente, que habían 5, 3, 4 resistencias y buscábamos una equivalente. Acá no podemos hacer eso.
porque yo no puedo sumar esta resistencia con esta, ni esta con esta, ni esta con esta. No puedo hacer nada ahí. Hay varios métodos de resolución de esto, para aquellos que de pronto ya hayan visto este tema. Entonces podemos hacerlo por el método de mallas, que es el que vamos a ver. Podemos hacerlo por el método de, de nodos. Podríamos hacerlo por el método de superposición. Lo que les digo, entonces esta parte ya es un poquito más teórica, un poquito más matemática, entonces nunca enfocamos el curso a eso. Sin embargo, pues hay que conocer algo de qué es esto de las tensiones de Kirchhoff, pues como para cultura general de los que quieran seguir estudiando esta parte de la electricidad. Listo. Entonces, ya identificamos las tres mallas y ya identificamos la malla 1 y la malla 2, que es la que vamos a utilizar para dar la solución. Como siempre, pues tenemos que mirar qué es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo es la corriente que está transitando por el circuito. Entonces, acá hay un paso a paso. Esto lo saqué de un libro que se llama el Alexander, el Sádico, que es un libro de circuitos. Entonces, ustedes si quieren lo pueden revisar. Se los voy a compartir ahí por el Classroom para aquellas personas que quieran enfatizar un poquito más en esto. Entonces me da un paso a paso. Son tres pasos. Dice, para determinar las corrientes de lazo. Cuando nos hablan acá de lazo, es un sinónimo de malla. Nosotros acá en Colombia utilizamos más el término de malla. El de lazo es utilizado en otras partes de acá de Latinoamérica, pero acá en Colombia nosotros nos referimos más al término de malla. Entonces me dice, asigne el primer punto, el primer paso, asigne la corriente de lazo I1, I2 o IN a los N lazos o a las N mallas. En este caso es el circuito más sencillo que tenemos para analizar esta ley de tensiones de Kirchhoff. Esto es lo más sencillo que nos podemos encontrar. Hay algunos que vienen con 4 o más mallas, entonces ya toca ir a hacer un procedimiento, es el mismo procedimiento, pero pues van a salir más ecuaciones. Si nosotros tenemos acá 2 mallas, esto es importante, nos van a salir 2 ecuaciones. Nos va a salir un sistema 2 por 2. ¿Qué es un sistema 2 por 2? Un sistema donde tenemos 2 ecuaciones y tenemos 2 incógnitas. Ya vamos a revisar eso con calma. Eso es lo que nos dice acá en la primera parte. Asigne la corriente de lazo. Usted la asigna como usted quiera. Ya vamos a ver cómo se hace. El segundo paso me dice, aplique la ley de tensiones de Kirchhoff a cada uno de los lazos. Use la ley de Ohm. Vea. Hay que tener siempre esta herramienta ahí en el bolsillo. Ley de Ohm. Para expresar las tensiones en términos de las corrientes de lazo. Resuelva las n ecuaciones simultáneas resultantes para obtener las corrientes de lazo. Entonces, si tenemos n lazos, pues nos van a salir n ecuaciones. En este caso, ese valor de n es de 2. Entonces, nos salieron 2 mallas, nos van a salir 2 ecuaciones. Así de fácil. Entonces, toda esta carreta la vamos a entender ya acá de una forma fácil. Entonces, vamos a mirar el primer punto. Primer punto, asigne las corrientes de lazo. Entonces usted pone acá sus corrientes como usted mejor quiera. Siempre por facilidad, usted toma la corriente a favor de las manecillas del reloj. Hace esto de acá. Entonces usted asume que por esta malla, esa corriente va a circular de esta forma. Y que por esta malla, la corriente va a circular de esta forma. Puede que sí circule así o puede que no. Lo preasumimos. Simplemente por convención, por facilidad de armar las ecuaciones, lo hacemos de esa forma. Lo cual no quiere decir que vaya a suceder eso. Cuando saquemos la respuesta, la misma respuesta me va a decir, me va a dar un número. Y yo ese número, si me sale positivo, era porque la corriente iba así. Y si me sale negativo, es porque la corriente llevaba la otra trayectoria. Así de fácil es. Listo. Ese es el primer punto, el primer paso. Segundo punto, segundo paso. Aplique la ley de tensiones de Kirchhoff.
o sea, esta que habíamos visto ahí anteriormente. Esta es la fórmula general. La sumatoria de tensiones. Vamos a sumar las tensiones. Entonces vamos a ir acá. Vamos a ir acá a este circuito. Lo voy a pegar acá un momento para no tener que cambiar tanto de diapositiva. Y vamos a revisar cómo fue que sacamos estos números acá. Entonces él me dice que sume las tensiones. Entonces yo voy a analizar la malla 1. Siempre se hace eso. Ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1. Es decir, en esta malla de acá. Entonces inicio por la pila. Ustedes pueden iniciar por donde quieran. Podrían iniciar por acá, por acá o por acá. Vamos a iniciar por la pila. Vamos a sumar las tensiones que hay en esta malla, vean, que son 4 tensiones. 1, 2, 3 y 4. Las vamos a sumar. Acá en el paso a paso me decía que utilice la ley de Ohm. Entonces la vamos a utilizar. La tenemos acá en la mente. Entonces dice, sume las tensiones. Entonces arranco acá por la parte que me indica la flecha. Voy a arrancar por la fuente. Entonces me va a decir 12 voltios. Vean, 12 voltios. ¿Por qué menos? Porque es este menos de acá que ustedes ven, el de la batería. Entonces arranco por acá, me encuentro el menos. Lo primero que ve la flecha es el menos. Menos 12 voltios. Más 330 y 1. ¿Quién es I1? Pues la corriente que está circulando por acá, que no la conozco y que la vamos a encontrar. Entonces la expreso. Esto que ustedes ven acá es la ley de Ohm. Está implícita. Está tácitamente ahí expresada en la ecuación. Entonces, 330 ohmios por la corriente que es I1. Listo. Más 510, que es esta de acá, multiplicada por la corriente I1, menos 510 multiplicada por la corriente I2. Entonces, esta resistencia, como hace parte de la malla 1 y hace parte de la malla 2, la tengo que poner acá compartida. Entonces, I1 e I2, la parte de la malla 1, que es lo que estoy analizando, la pongo positiva. Vea, acá tenemos la parte positiva. Y la I2 la pongo negativa. Es esta de acá. Continúo la trayectoria y llego acá donde dice 100. Y digo más 100 y 1. O sea, esta I1 de acá. Y eso tiene que ser igual a 0. Acá luego sumo los términos semejantes. Entonces busco aquellos términos que tienen I1. Entonces sería la de 330, la de 510 y la de 100. Hago esa sumatoria. 330 más 510 sería 840, más 100, 940 y 1. Esta es la incógnita. Menos, es este menos de acá. Multiplico 510 por I2, me da 510 I2, y más por menos me da menos. Igual a 0. Este 12 voltios que está negativo, lo paso acá a este lado positivo. 12 voltios. Ya armé la primera ecuación. Esta es la primera ecuación. Más o menos claro cómo armamos esa primera, esa ecuación de ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Perdón, más por favor, buenas noches. ¿Me Buenas puede noches. repetir ese 510 de cómo lo obtuvo, por favor? Sí, señor. Este 510. Entonces, bueno, olvidémonos un segundo de cómo lo hice acá en este renglón y vamos a mirar por un momento el circuito. Esta es la malla 1. Lo que haya en las resistencias que haya en la malla 1, las voy a multiplicar, las voy a sumar y las voy a multiplicar por I1. Esa es otra forma de hacerlo. Entonces, 330 más 510 más 100 me da 940 y 1. Eso está claro, ¿cierto, Álvaro? Sí, señor, sí, señor. Este primer término. Ahora digo menos. ¿Por qué menos? Porque este menos está compartido tanto para la malla 1 como para la malla 2. Entonces cojo acá este 510
lo pongo acá y lo multiplico por I2, o sea, el compartido de la otra malla. Entonces le resto, porque acá esta corriente va entrando y va a hacer acá una suma o una resta. Algo va a pasar acá en esta resistencia. ¿Ve? Físicamente, viene la corriente de esta pila, llega acá, baja por acá y la otra va subiendo. Fue lo que yo dije. Entonces yo estoy diciendo acá que se van a restar, ¿sí? Por esta resistencia. Entonces eso es lo que estoy diciendo acá, se va a restar. Y eso tiene que ser igual a estos 12 voltios, ¿ve? A estos 12 voltios de acá. Esto yo sé que es un poquito difícil de entender al principio, hay que hacer muchos ejercicios. Como les digo, este es el ejercicio más sencillo. Hay que hacer varios ejercicios para entenderlo. ¿Más o menos claro, Álvaro? Sí, sí, señor, ya, gracias. Es que se me había ido Listo, la vamos a hacer pantalla que estaba la presentando segunda y me había malla. perdido ahí, pero ya quedé bien. Listo. Vamos a hacer la segunda malla para mirar a ver qué nos da, ¿listo? Y ya respondemos las otras inquietudes que vayan saliendo. Entonces voy a pegar otra vez esto acá y lo vamos a poner acá. No vamos a revisar estos renglones, sino vamos a mirar de una vez la ecuación a ver cómo nos da. Entonces vamos a tomar la I2, la malla 2. Entonces voy a tomar acá, voy a sumar todas estas resistencias. Entonces me va a quedar 510 más 470 va a ser 980 más 220 me va a dar 1200. Ya sumé las resistencias. Y esa suma la voy a multiplicar por I2, vea. 1200 y 2. Esta de 510 como está compartiendo, entonces la voy a tomar negativa. Acá sería negativa. Entonces revisemos este renglón de acá. No miremos el último, sino el de acá. Entonces volvemos acá. Ya hice la suma. 1200 y 2 es esta de acá, vea, positiva. 1200 y 2 va a ser positiva. Vea la trayectoria. La de 510, como hace parte tanto de la malla 1 como de la malla 2, la voy a poner negativa desde el punto de vista del análisis de la malla 2. Entonces me va a quedar menos 510 y 1. ¿Listo? Y eso tiene que ser igual a 9 voltios, que es este 9 voltios. Pero vea, fíjese que yo hice esta trayectoria y está entrando por el positivo. Entonces quedaría acá en la parte de la ecuación, queda positiva. Cuando yo la cambie de lado, acá me va a quedar negativo. Entonces, si ustedes ven esta ecuación de acá, es esta misma, simplemente que la multipliqué por menos 1. Esto es un truco matemático que uno hace para que la primera variable en ambas ecuaciones le quede positiva. Entonces hay que revisar la parte de las matemáticas. Esta es matemática de noveno grado. Esto lo ve uno en noveno, la resolución de sistemas de ecuaciones simultáneas. Entonces la puede usted resolver por sustitución, por igualación, por determinantes, por el método de Kramer. Obviamente, como nosotros acá no tenemos, ya pasamos por el colegio hace mucho tiempo, no tenemos muy claro estos métodos de resolución, lo vamos a hacer con la calculadora. Entonces ya les voy a explicar cómo meter esos datos a la calculadora. Hay que saber utilizar la calculadora, obviamente. Más o menos claro lo que dice acá en esta segunda malla. ¿Sí se acuerdan de noveno grado? Algunos. Fabio no se acuerda mucho. Freddy tampoco. Juan menos. Luis Daniel también quedó como en shock. Listo, entonces esto lo hago. No, no, no vamos a evaluar esta parte. Esto se los presento es para que ustedes tengan en cuenta que nosotros como electricistas tenemos que afianzar mucho la parte de la física, la parte de la química, la parte de la matemática, la parte de la programación también de computadores, porque para hacer yo esto en el computador, pues tengo que saber más o menos de programación.
Entonces esto no es para desanimarlos, todo lo contrario, es para incentivarlos que ustedes vayan y revisen autónomamente todas estas ramas de la ciencia que acabamos de mencionar, porque si no, pues cada vez la tecnología está avanzando más y si no conocemos estas herramientas, pues nos vamos quedando obsoletos. Entonces, em, lo que yo les digo a los muchachos que yo les doy estos cursos que están saliendo pues del colegio, que a veces tienen la noción de que la electricidad es solamente ir a subirse allá a un poste, cambiar unos cables, conectar unos bombillos, y cuando ven esto, de dónde salen las cosas, de dónde sale la teoría, entonces es cuando dicen que pues la electricidad es otra cosa, ¿no? Entonces, los invito a que revisen esa parte de las matemáticas, que revisen la parte de la física, de la química, de los materiales también, es muy importante. Vamos a terminar de hacer este ejercicio acá rápidamente para no dejarlo ahí a medias, para mirar a ver cuál es la respuesta y vamos mirando. Como les digo, esto pues no lo vamos a evaluar, pero sí es importante conocerlo. Entonces nos sale un sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿Qué es un sistema de ecuaciones 2 por 2? Que tenemos dos incógnitas que va a ser la corriente I1 y la corriente I2. Y tenemos una y dos ecuaciones. Así de fácil. Puede aplicar el método de su preferencia. Sustitución, igualación, Kramer, determinantes, lo que sea. Acá lo más fácil es formar una matriz. Una matriz es esto que ustedes están viendo acá. Entonces tenemos estos valores que ustedes ven, simplemente es sacar las constantes de las variables. Entonces tenemos acá 940, 510 menos 510 menos 1200. Esa es la primera matriz, vean. 940, 510 menos 510 y menos 1200. Usted le pone el nombre que quiera a su matriz. Para nombrar las matrices generalmente ponemos letras mayúsculas. La siguiente matriz es esta que ven acá. Es una matriz que es 1 por 2. Una columna, dos filas. Es una matriz 2 por 2. Entonces todo esto es de la teoría del álgebra lineal para resolver esto. Entonces acá lo que vamos a hacer es sacarle la inversa a esta primera matriz. Le sacamos la inversa con la calculadora, obviamente. Eso se puede hacer a mano, pero pues nos gastaríamos mucho tiempo. Le sacamos la inversa y luego esa inversa la multiplicamos por la matriz B. O sea, hacemos esto de acá. A a la menos 1 por B. Y ahí nos sale la respuesta. ¿Cómo se hace esto? Lo vamos a mirar rápidamente acá. Les voy a compartir toda la pantalla para que ustedes le puedan cacharrear a los que les interesa esta parte. Vamos a hacerlo rápido. Listo. ¿Me confirman si están viendo ahí la pantalla, por favor? Sí, señor. Listo, gracias. Osvaldo, Oscar, Manuel, Mauricio. Listo, entonces ustedes lo que van a hacer es algo muy sencillo. Ustedes van a abrir un Excel o van a abrir una hoja de cálculo de estas de Google. Entonces abren una hoja de estas e ingresan estos valores acá rápidamente. Entonces vamos a mirar cuáles son los valores. Habíamos dicho que era de 940, 510. Entonces ustedes lo escriben acá en cualquier parte. 940, 510. Menos 510 y menos 1200. Entonces menos 510 y menos 1200. Es importante los signos, ¿no? Menos 510 y menos 1200. Entonces esta es la matriz A. A esta matriz A le vamos a sacar la inversa. Entonces venimos por acá y escribimos una función. Como cuando ustedes escriben una función en Excel. Entonces escriben M de matriz y escriben in de inversa. Entonces le sale acá esta de acá. Entonces la misma función me dice qué es lo que quiere, vea. Matriz inversa de una matriz cuadrada. Tiene que ser cuadrada para que esto funcione. Entonces metemos la matriz cuadrada que es esta y le damos enter. Acá ya me dio
la inversa de esa matriz. Ahí ya la tengo, vea, es esta. Entonces estos números que ustedes están viendo ahí son estos mismos de acá. Esa ya es la inversa de la matriz A. Ahora me dice el paso a paso que multiplique esa inversa por la matriz B. ¿Cuál es la matriz B? Esta de acá. Entonces es 12 por 9. Entonces vengo y acá la hoja de cálculo y la escribo. 12 por 9. La vamos a escribir por acá. Entonces 12 y 9. Vengo por acá y multiplico esta matriz con esta matriz. Entonces le doy acá multiplicar, perdón, le doy igual m de multiplicar. ¿Multiplicar qué? Matrices. Entonces acá dice multiplicar matriz. Entonces me dice ingrese la matriz 1. Entonces acá no funciona el del orden de los factores, no altera el producto. En este caso sí, cuando estamos hablando de matrices, sí importa. Entonces metemos la matriz 1 que va a ser esta. Le damos coma. Ahí el mismo software me dice, vea, ingrese coma. Ingresamos la otra matriz, cerramos el paréntesis, o no hay necesidad tampoco, y le doy enter. Y ahí me da la respuesta. Vea, ahí tenemos la respuesta. Entonces acá me da 0.011 30. Esto ya yo lo miro en términos de corriente. Yo ya sé que esto es corriente. Entonces podría yo darle a esta columna y decirle acá en formato, en número, y que me lo dé en terminología científica, método en científico. Entonces me dice que tenemos 2.7 miliamperios, vea, exponente a la menos 3. Y me da, aparte de eso, que es negativo, lo que estábamos hablando. Entonces esta corriente de acá va a ser de la I2, va a ser de 2.7 miliamperios y está negativo, lo que quiere decir que esta corriente no lleva esta trayectoria, sino lleva la trayectoria a lo contrario. Y acá me dice y 1.13, perdón, exponente a la menos 2. O sea, me está hablando de que tengo que correr acá la coma para que me queden miliamperios. Entonces me queda 11.3 miliamperios. 11.3 miliamperios, que es la corriente de acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? De la parte de la matriz. Profesor, ¿podría Sí. por favor explicar la última ecuación? ¿Cuál? Acá la de la La de multiplicar diapositiva. las matrices. Ah, multiplicación de matrices. Sí, es Ok. que lo estoy haciendo a la par, pero no me fijé bien. Qué pena. Listo, vea. Entonces usted saca su matriz. ¿De dónde salió esta? De estos valores, vea. 940, 510, menos 510 y menos 1200, teniendo en cuenta los signos, perdón. Ahí ya quedó. ¿Listo? La segunda matriz son estos valores de acá, el 12 y el 9. Entonces el método matricial me dice que vaya y sáquele la inversa a esto, que fue lo que hicimos acá. Le sacamos la inversa. ¿Cómo se la sacamos? Se podría hacer manualmente, obviamente no lo vamos a hacer, pero lo hicimos acá. En el software lo hice automáticamente. ¿Cómo? Con la función, usted escribe igual, el símbolo igual, que es shift más 0, escribe m de matriz y escribe INB de inversa. Entonces acá le sale. Y la misma función le dice, vea, ingrese una matriz cuadrada. Entonces usted viene y selecciona esta parte de acá y la ingresa ahí y le da enter. Bueno, acá me quedó encima de esto. Entonces es esto mismo. Es esto mismo de acá. ¿Listo? Y después que tenga esta respuesta, multiplica esta matriz con esta de acá, con la función multiplicar matrices, que es igual, que lo saca con el shift y el 0, le da m de multiplicar y le da m de matriz. Entonces acá le sale mmult, que es multiplicar una matriz, que es matriz 1, que sería esta de acá, le da coma y la multiplica por esta matriz de acá. Cierra el paréntesis o le da igual y acá le da ya la respuesta. Le da 11.3 miliamperios y le da 27 miliamperios. ¿Ya más Listo, o profe. menos claro?
Sí, sí, señor. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, faltan 5 para las 8. Nos vemos ahorita a las 8:05. Tomemos unos 10 minutos de descanso. Entonces ya les envío ahorita el nuevo. Cualquier duda que tengan, los que vayan a cacharrar con eso, entonces me avisan y las resolvemos. Vamos a ver acá otra presentación rápidamente. Vamos a hablar algo de seguridad. Listo, me confirman nuevamente si están viendo mi pantalla ahí, porfa. Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar en este último pedazo de la reunión, vamos a hablar de la seguridad eléctrica, la protección y la prevención. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Entender la importancia de la seguridad eléctrica, identificar riesgos comunes asociados con la electricidad, aprender medidas preventivas para evitar accidentes eléctricos. Entonces, acá una palabra clave es prevenir, ¿cierto? Entonces, no solamente para labores eléctricas, sino para cualquier labor de la vida, para cualquier trabajo, tenemos que siempre tratar es de prevenir en lugar de ir a corregir, en lugar de después ir a mirar qué fue lo que fallamos, siempre vamos a tratar es de identificar las fallas y tratar de prevenirlas. Entonces, ¿qué es la seguridad eléctrica? Es un conjunto de medidas y prácticas destinadas a prevenir accidentes y daños causados por la electricidad. Se enfoca en proteger a las personas, los equipos y la propiedad de los riesgos. La electricidad es peligrosa y puede causar lesiones graves o la muerte. La seguridad eléctrica reduce el riesgo de choques eléctricos y quemaduras. Entonces vemos ahí que podemos tener diferente tipo de lesiones en el contexto de la electricidad. Podemos tener quemaduras, podemos tener desmayos, em, podemos tener arritmias cardíacas, entonces es importante el tema de la prevención, no solamente en el trabajo, sino en la casa. Entonces, ¿qué es la seguridad eléctrica? La electricidad es una de las principales causas de incendios en edificios. Entonces, si usted habla con un bombero, él le va a decir que el 70% de los incendios que atiende es debido a cortocircuitos o sobrecargas. Medidas adecuadas previenen sobrecargas y cortocircuitos, minimizando el riesgo de incendios. Los fallos eléctricos pueden dañar equipos costosos y la infraestructura. Mantener equipos y sistemas eléctricos en buen estado evita pérdidas económicas. Entonces siempre nos recalcan la parte de la prevención, no solamente en el tema de la sobrecarga, sino en el mantenimiento de los equipos, en el mantenimiento de los aparatos eléctricos que nosotros tengamos, no solamente pues en la casa, sino a nivel laboral. Entonces acá, por ejemplo, vemos lo más común, que es el deterioro, por ejemplo, del aislamiento de los conductores. Acá, por ejemplo, la sobrecarga que puede llegar a tener, el calentamiento. Y acá pues una práctica muy común que uno ve en algunos lados, que es conectar los enchufes a una sola toma. Entonces esto va a deteriorar el aislamiento del cable y va a generar inconvenientes de este tipo. Entonces hay que mantener los electrodomésticos al día en su mantenimiento, al igual que las instalaciones eléctricas. Entonces, a veces esas instalaciones damos por hecho que están funcionando, pero pues ya tienen un desgaste de pronto por el tiempo o por el mal uso. Entonces toca ir a revisar
esas instalaciones, esas acometidas para evitar futuros incidentes. Entonces en el trabajo, en algunas aplicaciones, entonces podemos ver también este tipo de inconvenientes. Entonces se puede generar no solo sobrecargas, no solamente cortocircuitos, sino también eh, podemos ver el fenómeno del arco eléctrico, en donde ocurre una chispa y esa chispa pues va a generar llama y pues esa llama se va a propagar por todos los elementos. Entonces hay que revisar lo que estábamos hablando en la primera parte, el tema de las normas. Entonces existen unas normas que es el RETIE y la 2050, la NTC 2050, entre otras muchas más que hay, pero pues esas son como las más esenciales para nosotros como electricistas. Entonces les recomiendo, esas normas se las voy a subir ahí al Classroom, que le echen una ojeada y, y que la analicen. Entonces también acá, por ejemplo, nos hablan de la capacitación que tenemos que tener en la parte de la seguridad eléctrica. Entonces, para la parte de todas las personas que van a manipular los elementos, no solamente eléctricos, sino pues también electrónicos, máquinas, motores, todo esto hay que tener pues una capacitación para operar esos equipos. En los espacios públicos también, pues hay que hacer un mantenimiento adecuado de estos sistemas y una implementación de medidas de seguridad. Entonces, estos ya los encargados de eso son los distribuidores de la energía, las empresas acá en Bogotá, por ejemplo, tenemos a Enel y tenemos a Codensa, que son como trabajan en equipo, uno en la distribución de alta tensión, de media tensión y el otro ya en la distribución de baja tensión. Entonces, estos equipos hay que hacerle un mantenimiento preventivo. Por ejemplo, ahí en los transformadores, ese transformador hay que cambiarle regularmente el aceite para que no se sobrecaliente. Entonces, en algunos lados, en algunas zonas rurales, no les hacen el adecuado mantenimiento y ocurren incendios del transformador que luego se propagan a las casas o se propagan por el aislamiento de los cables y generan pues daños no solo en la infraestructura, sino puede provocar un daño eh, a algún animal o a alguna persona. Entonces, hay diferentes tipos de riesgos eléctricos en diferentes contextos. Entonces, desde las personas que trabajan en esto hasta nosotros que como ciudadanos normales no, nos podemos ver afectados por este tipo de riesgo eléctrico. Acá nos habla de los conceptos básicos. Siempre nos hablan es de la corriente eléctrica cuando hablamos de accidentes involucrados con la electricidad, porque la corriente es la que nos está afectando a nosotros, no la tensión. Entonces hay que tener siempre en mente el concepto de corriente y de tensión. Entonces, si ustedes por accidente van y tocan un enchufe de su casa de 120 voltios, probablemente pues no le va a pasar nada, simplemente va a sentir un cosquilleo hasta el antebrazo y no le va a pasar nada. Si usted, por ejemplo, está ahí desprevenido con sus zapatos normales y va y toca eso, no le va a pasar mayor cosa. Muy diferente si le pasa eso a un niño, por ejemplo, un niño de 2 3 años que esté gateando por ahí, esté descalzo y vaya y toque, probablemente va a sentir un efecto más grande de ese contacto que está haciendo ahí. Entonces va a depender también de la contextura, no es lo mismo una persona adulta, una persona de 80 kilos a un niño de 20 kilos. Entonces es importante conocer eso. También el tema del calzado, del contacto que nosotros tengamos con el suelo, entonces va a facilitar el paso de la corriente. Acá como dato de importancia que podemos encontrar en el RETIE, sabemos que para que una persona empiece a sentir los efectos de la electricidad, estamos hablando de 35 miliamperios hacia arriba. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Con 35 miliamperios usted ya se puede ver afectado.
Acá nos hablan también del calor. Entonces nos dice que los electrones en movimiento generan calor. Esa es una parte. O sea, es un calor no deseado. Nunca vamos a querer que el aislamiento del cable se caliente. Pero hay un calor que sí es deseado. Por ejemplo, en los sistemas de calefacción, en las planchas, en las duchas, todo ese calor sí, sí lo deseo. Pero este calor que tenemos acá es un calor que quisiéramos que no existiera, que es por el paso de la corriente a través de los conductores. Entonces, ese efecto, ese fenómeno físico, es el que conocemos como el efecto Joule. Es pues muy famoso, siempre nosotros como electricistas siempre lo hemos nombrado, que es el calentamiento de los conductores. Entonces se calienta acá el cable, se calienta el aislamiento del cable, ese aislamiento se deteriora con el tiempo y puede llegar a tocarse uno con otro acá, vea, porque ya está cocinado ese encauchetado ahí. Ese aislamiento ya no está funcionando, entonces ahí va a ser un cortocircuito y probablemente eso va a iniciar el fuego ahí. Ese es el origen de la mayoría de los incendios que nosotros podemos ver no solamente en la parte residencial, sino en la parte industrial. Es por eso, porque no le hacemos el correcto mantenimiento a estos conductores. Entonces acá estábamos hablando del calor. Entonces también ocurren accidentes con esto por el tema del calor, que usted deja por ahí la plancha encima de la cobija, o acá en los sistemas de aire acondicionado también en los países donde utilizan la calefacción. Entonces también se ven muchos accidentes con el tema de las cortinas, con el tema de la ropa. Entonces se calienta esa ropa y empieza ahí el fuego. Entonces es diferente cómo se originan los incendios. Acá con la corriente eléctrica, pues nosotros queremos es generar iluminación. Entonces acá podemos ver los bombillos LEDs, que era lo que estábamos hablando la sesión pasada de los LEDs, que esto pues no se calienta tanto. Estos bombillos pues era mucho calor y también ese calor pues era indeseado porque se calentaba tanto el cable como el bombillo y entonces a veces ocurrían incidentes con este tipo de calentamiento. En la parte del movimiento, entonces, pues, entonces sabemos que la corriente eléctrica va a generar una transformación de energía de corriente eléctrica a corriente mecánica, cuando hablamos de la parte de los motores. Entonces, pues los motores no solamente los manipulamos o los encontramos en la parte industrial, sino pues en todo tipo de, de espacios, ya sean públicos o privados, por ejemplo en nuestras casas, cuando tenemos, por ejemplo, acá un ventilador, un secador del cabello, lo que sea, un taladro, una pulidora, acá los ascensores, todo esto genera movimiento y, y también pues hay que tener cuidado con ese movimiento, ¿no? Tener precaución cuando nosotros vayamos a manipular este tipo de herramientas porque podemos pues vernos lesionados con alguna de ellas. Por ejemplo, con las herramientas eléctricas caseras han ocurrido muchos accidentes, entonces hay que prevenir esa parte. Entonces acá ya hablamos es de la parte mecánica, pero pues incluye la parte de la electricidad. Los riesgos más comunes pues siempre van a ser las sobrecargas eléctricas. Entonces hay que entender qué es esto de la sobrecarga eléctrica, no confundirla con el cortocircuito. La sobrecarga lo que está haciendo es calentando el calentamiento del cable daña el aislamiento se deteriora y ahí es cuando ocurre el cortocircuito. Entonces es una consecuencia, más no es el mismo concepto. Entonces es diferente sobrecarga a cortocircuito. La definición de cortocircuito ya desde el punto de vista teórico nos habla de resistencia cero. Entonces si no tenemos resistencia entre dos conductores, ahí es donde se genera el cortocircuito. Esa es la definición. Entonces, esto es lo más común que ocurre, que usted en su toma
vaya y conecte algo que exceda la capacidad de la corriente, se caliente ese cable y genere una llama ahí. Ha pasado. Cuando, por ejemplo, va el señor de la soldadura y va a hacer un arreglo, por ejemplo, en una puerta, en lo que sea, va y conecta mal eso, no lo conecta en la caja principal, sino se le ocurre por facilidad ir a conectarlo en un enchufe de alguna habitación, de la cocina, del baño, lo que sea, y se generan ahí accidentes. Esto ha pasado, es más común de lo que uno pensaría, por por la falta de capacitación, de conocer cómo funcionan estos equipos y de conocer que la corriente pues va a generar ahí calentamiento de los conductores. Entonces acá a nivel doméstico, esto es lo más común, que usted conecte ahí muchas cosas, esto se caliente y genere la llama. Y a nivel industrial, por ejemplo, acá tenemos una subestación. Estamos hablando que esto podría ser un transformador de 112 kVA o de 75 kVA más o menos por el tamaño, un poquito más grande. Y acá lo que sucede es la falta de mantenimiento, que no le cambian el aceite a estos transformadores. Hay unos que son tipo seco, hay unos que son refrigerados por diferentes tipos de aceites, hay unos que son por gas. Entonces no le hacen el mantenimiento correcto y suceden estas cosas. Otro riesgo común es la parte de que acá nosotros tenemos que hacer un trabajo con tensión. O sea, no podemos apagar los equipos para hacer el mantenimiento, sino que tenemos que trabajar eh, con las líneas energizadas. Entonces, a veces por accidente se tocan esas líneas con algún instrumento de medida o cuando vamos a abrir un seccionador, ese seccionador genera una chispa, genera un arco eléctrico y si hay por ahí algún animal o alguna rama o algo que no estaba contemplado, entonces ocurren este tipo de cosas. Entonces, para las personas que vayan a trabajar o hayan trabajado en estos ambientes de alta tensión, es muy común la parte de los arcos eléctricos. Entonces, es importante revisar esa parte conceptual de qué es lo que sucede con este mantenimiento en tensión. Si ustedes van y revisan el RETIE, revisan la parte de la seguridad, hay unos protocolos para trabajar en tensión y hay unos protocolos diferentes para trabajar sin tensión. Cuando nosotros trabajamos sin tensión, hay una parte en el RETIE que se llaman las reglas de oro, las 5 reglas de oro. Entonces me dice que tengo que asegurar el área, que tengo que aterrizarla, que tengo que em, ponerle un candado, que tengo que trabajar en compañía. Entonces es diferente, es diferente. Cuando yo hago un mantenimiento con la línea energizada y otros protocolos cuando hago el mantenimiento con las líneas desenergizadas. Cuando hablamos de alta tensión en la red de distribución, esos trabajos casi siempre se hacen con las líneas energizadas porque pues no podemos suspender toda el suministro energético de un barrio, de una ciudad, por ir a cambiar un elemento. Entonces, eso siempre se hace con las líneas energizadas. Hay diferentes tipos de elementos de protección personal, como guantes, botas, overoles, gafas, cascos. Todos estos son de diferente configuración dependiendo de si el trabajo es energizado o desenergizado. Por ejemplo, hay unas botas dieléctricas, que es la que nosotros conocemos y la que nosotros utilizamos más comúnmente porque trabajamos en baja tensión. Esas botas son aislantes, son dieléctricas. Aquellas personas que trabajan en las líneas energizadas de transmisión, esas botas ya no van a ser dieléctricas, sino todo lo contrario, van a ser conductoras, lo mismo que el overol y los guantes, porque usted necesita quedar al mismo potencial de esa línea de transmisión. Entonces acá viene el concepto de qué es esto de potencial, de estar al mismo potencial, de estar a la misma tensión, diferencias de potencial.
Entonces son cositas que están escritas ahí en el RETIE que los invito a que la miren con detalle. Es muy interesante. Entonces, acá no lo miramos tanto porque pues ahí hace especificación de muchas cosas. Entonces hay reglas para la parte industrial, para la parte domiciliaria, para instalaciones especiales, por ejemplo, hospitalarias, en la industria de los hidrocarburos. Entonces es muy extenso esa parte y acá lo que queríamos en el curso era más bien entender los conceptos, el origen de la electricidad, el lenguaje de la electricidad para posteriormente ir a entender esos reglamentos. Entonces, esa era el objetivo del curso. Espero pues que lo hayamos cumplido. Entonces acá nos vuelve y nos habla de las consecuencias. Entonces el cortocircuito, lo que les decía, hay una definición formal. Dice que ocurre cuando dos conductores con diferencia potencial, esto es importante este término, entran en contacto directo, creando una ruta de baja resistencia. Lo que les decía de la resistencia cero. Cuando tenemos resistencia cero es que ocurre el cortocircuito. Causas comunes: aislamiento de cables dañados, este es el más común de todos, y conexiones defectuosas. De pronto también un contacto accidental cuando nosotros estamos haciendo mantenimientos. Acá tenemos, por ejemplo, pues ya más visualmente, cómo es que es la configuración. Entonces viene el encauchetado total y adentro tenemos los otros dos aislamientos. Esto se deteriora, se tocan acá y genera la chispa. Generan cosas así como estas. Acá, por ejemplo, también puede ocurrir por un fenómeno que se llama los puntos calientes. Es un fenómeno que ocurre porque dejamos suelto este tornillo, se empieza a generar ahí un calentamiento porque hay un arco eléctrico muy pequeño, pero existe. Esto calienta, calienta, calienta y empieza a dañar acá este plástico. Estas cajas a veces de plástico también las daña y es por eso, porque no apretamos bien el tornillo. Entonces ha pasado a nivel industrial mucho este fenómeno, que se deteriora la unión, se deteriora la conexión por temas del cambio de temperatura, por la dilatación de los materiales. Entonces usted en el momento, usted lo apretó bien, pero a la madrugada pues entramos en un frío, no sé, de 2 3 4 5 grados. En la tarde subimos a 20 25, entonces empieza a haber una dilatación de los materiales y empieza a generarse ese punto caliente ahí. Entonces todos estos fenómenos hay que tenerlos en cuenta para evitar eh, este tipo de inconvenientes de seguridad. Entonces acá nos habla de los equipos. Tenemos que hacerle pues un mantenimiento, que ese mantenimiento pues sea preventivo. No esperar que empiece allá hacer ruidos raros la lavadora, la licuadora, la nevera, para nosotros ir a intervenirla, sino pues tratar de hacerle un mantenimiento periódico. A nivel domiciliario ocurre mucho el tema de las plagas, donde hay de pronto roedores, o hay gatos, o hay perros, y van y dañan el aislamiento. El perro va y muerde el cable, o el gato va y araña el cable, lo empieza a deteriorar y también pueden suceder este tipo de cosas. Como por ejemplo esta, vea, que uno dice un inofensivo cable del celular y van y el gato empieza a morderlo y esto puede generar una chispa ahí con un trapo que esté por ahí, cualquier cosa, que uno no, a veces se confía y vea, puede pasar un accidente ahí. Con el celular roto, con una pantalla rota, con el microondas. El tema del microondas también hay que tener mucho cuidado. No alcanzamos acá a ver la parte de los condensadores, pero esto tiene un condensador. Y pues muchos elementos también los tienen a nivel industrial. Esto tiene un condensador. Entonces hay mucha gente que desconoce el funcionamiento de eso. Va y le hace un mantenimiento inadecuado. Va y hace contacto con el condensador. El condensador está cargado todavía
el elemento pues está desconectado, pero el condensador está cargado, usted no sabe qué es el condensador, hace mal contacto y va y se quema se puede quemar las manos o se puede provocar algún incendio. Se los digo porque he visto ese caso. Entonces, cuidado con los que tengan en la casa un microondas. También en la parte de las lavadoras hay algunas que vienen también con condensadores, entonces si lo quieren intervenir, tienen que primero descargar el condensador para que no les vayan a sufrir por ahí algún daño. Sí, Frey. O sea, profe, que ¿cuánto tiene que durar un horno microondas desenchuflado para que el condensador se descargue? No, digamos usted lo tiene ahorita funcionando su microondas, ¿sí? Usted lo Sí, sí, desconecta y puede pasar ahí sí. meses, puede pasar meses. Y usted va y Ah, lo ok, abre ok, y ese ok. condensador todavía está cargado. Entonces Ah, usted lo ya. que tiene que hacer es desconectarlo, identificar dónde está el condensador e ir a descargarlo. ¿Cómo lo descarga? Le conecta valga la redundancia, una carga. Le puede poner un bombillo, le puede poner un motorcito o algo para que él saque toda esa energía. O lo puede poner en cortocircuito, pero teniendo cuidado, que no le vaya a hacer alguna chispa por ahí. Ok, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Seguimos acá. Prevención de riesgo. Siempre acá la palabra clave es prevención. No podemos confiarnos de las cosas. Entonces, a veces que uno está haciendo algún arreglo, alguna cosa, le da pereza irse a poner los guantes o las gafas o el casco, las botas, el overol, alguna cosa. Usted ya está confiado. Entonces, es mejor no tener esa confianza tan alta y más bien tener la concentración pues también la capacitación para saber qué es lo que está haciendo. Si usted conoce el riesgo que va a generar, entonces usted está tranquilo porque usted sabe qué es lo que puede pasar. Acá nos recalcan otra vez lo de los enchufes, lo del desgaste y las conexiones. Entonces es como lo mismo. Acá nos hablan de, por ejemplo, de esto, uso de equipos adecuados y certificados. Entonces, utilizar equipos eléctricos que cumplan las normas de seguridad y que estén certificados por organismos reconocidos. Verificar los equipos tengan etiquetas de certificación de seguridad, usar cables y dispositivos con la capacidad adecuada de carga, evitar el uso de equipos de baja calidad o no certificados. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos alguna conexión interna en la casa y calculamos mal el calibre del cable, entonces, por eso es importante siempre conocer la corriente, hacer el cálculo de la corriente para hacer un cálculo adecuado del calibre. Por ejemplo, cuando usted va y compra el problema típico, usted va y compra una ducha y la conecta, eso tiene que tener un circuito independiente desde la caja principal. Hay mucha gente que va y la conecta desde otro lado, no sabe de dónde viene y va y le pone pues el calibre correcto. Digamos que hizo el cálculo y le puso un calibre 10, está bien. Pero aguas arriba, perdón, o sea, lo que viene es la derivación, viene con un calibre 12 o a veces hasta con un calibre 14. Entonces usted no está haciendo nada porque pues se va a calentar allá la otra parte de la conexión y va a dañar eso. Si usted adicionalmente va y comete el error, por ejemplo, de que se salta el breaker, se salta el disyuntor termomagnético que se llama eso, o se salta el taco, como decimos coloquialmente, y ese taco era de 20 amperios y se salta, y usted va y dice, no, pues voy y le pongo uno de 30, entonces está cometiendo doble error, porque está obligando a ese cable a transmitir una corriente para el que no está diseñado. Entonces, pilas con esas cosas. Continuamos acá. Entonces acá nos dice que pues todos estos tipos de mantenimientos tenemos que estar nosotros calificados o contratar a alguien profesional en la materia. En la diapositiva pasada también nos estaba hablando de las certificaciones de los cables, de los elementos de medición, de los elementos de protección, todo eso procurar que pues tengan alguna garantía de algo
porque una vez es por ahorrarse algún dinero, no compra, por ejemplo, un cable de una marca reconocida, por ejemplo, un Centelsa, sino va y compra uno de esa marca eh, menos reconocida, marcas chinas, y ocurren pues cosas así de que no estamos, em, que no contemplamos por la baja calidad de los elementos. Acá nos hablan de los elementos de protección personal, esto es muy importante. Entonces los guantes aislantes, acá tiene sus características, uso correcto. Entonces esto es dependiendo de la aplicación. Si estamos trabajando en baja tensión, lo que les decía, esto tiene que ser de caucho, esto tiene que ser de eléctrico, tienen que hacerle unas inspecciones periódicas, tiene que estar certificado y tiene que ser de un material em, específico. Si estamos trabajando ya en altas tensiones, pues todo esto cambia. Entonces revisen ustedes las normas y ahí hablan de eso. Entonces, por ejemplo, acá el señor está haciendo su medición, acá el señor está haciendo su medición, pero pues sin los guantes. Como pueden ver, pues es una medición muy fácil, vea. Acá, ¿qué podría estar midiendo? Si este es un protector termomagnético y este punto es este mismo punto. Ahí está midiendo como para la foto, como para aparecer ahí en la foto, porque ahí no estaría haciendo nada. Que este punto es este mismo punto. Igual tú pues también no tienes los elementos de protección personal. Por ejemplo, vea, estos guantes son muy diferentes a estos, ¿sí ve? Lo que les decía, diferentes protecciones para diferentes ambientes, para diferentes niveles de tensión. Entonces hay gafas, hay lentes resistentes a impactos. em, Acá nos habla de, por ejemplo, del arco eléctrico para las personas que trabajan allá en el tema de distribución, en el tema de altas tensiones. Entonces, estos son profesionales que tienen que tener una capacitación diferente a, por ejemplo, nosotros que trabajamos con baja tensión. Son diferentes las medidas de seguridad para que lo tengamos en cuenta. Acá lo mismo, vea, señor sin los guantes. Entonces es siempre primordial utilizar los elementos. La ropa adecuada también, entonces acá nos hablan del overall. Em, Acá, por ejemplo, nos dice que tiene que ser no conductor, resistencia a las llamas y al calor, o sea, tiene que ser una tela especial. De acuerdo también, volvemos a lo mismo, de acuerdo a la tarea que usted esté ejerciendo en ese momento. Tiene que asegurarse que la ropa esté en buen estado, que no esté por ahí rasgado, que esté por ahí descosida o algo, o con las cremalleras abiertas, eso también pues va a generar inconvenientes. Entonces, vea, hay diferentes tipos de overoles para diferentes tareas. Acá, por ejemplo, el señor que está trabajando en las líneas de media o alta tensión, pues tiene unos elementos muy diferentes a los que tiene este señor que está trabajando acá, está haciendo unas mediciones internas. Bueno, protocolos en caso de emergencia, pues esto aplica no solamente para accidentes eléctricos, sino para cualquier tipo de accidente laboral, ¿no? Entonces, para aquellos que de pronto tienen esas capacitaciones de seguridad y salud, de salud y seguridad en el trabajo, entonces ahí siempre les hablan de esto, de las llamadas de emergencia, de por ejemplo no tocar a las personas si no sabemos qué es lo que le ha pasado. Entonces, en el caso ya explícito de nosotros, que es la parte eléctrica, entonces si podemos cortar la fuente de electricidad, pues lo hacemos. Entonces hay que saber de dónde se corta, cómo hacerlo y para no ir a generar, si ya hay un herido, para no generar dos heridos. Entonces es importante esta parte del procedimiento y de los protocolos. Entonces hay que evaluar la situación. Esto lo tiene que hacer una persona capacitada en eso para la parte de la respiración, los primeros auxilios, respiración artificial, eh, llamar al personal médico y tratar de no mover a las personas que se vean involucradas ahí en esas lesiones.
Ya después, pues, posterior a eso, toca hacer un reporte, toca hacer un informe de qué fue lo que sucedió, determinar la causa, si fue una sobrecarga, un cortocircuito, informar a los supervisores y registrar todos los detalles, pues, para evitar esos nuevos inconvenientes a futuro. Acá tenemos la normativa aplicable. Entonces, en Colombia la seguridad eléctrica está regulada por varias normas y códigos. Por ejemplo, la ley 1715 de 2014 establece disposiciones sobre seguridad integral en las instalaciones y uso de sistemas eléctricos. La más conocida, lo que hemos nombrado, que es la norma técnica colombiana, la NTC 2050, la cual está basada en normas internacionales. Es la misma norma que nosotros podríamos encontrar en países acá de Latinoamérica, en países como Estados Unidos y en Europa. Prácticamente es lo mismo. Se hacen algunas modificaciones de acuerdo al país, pero si usted va y la revisa, eh, hace una comparación, es prácticamente lo mismo. Entonces, eso es universal. Entonces, por ejemplo, em, cuando necesitan, no sé, 20, 40 eléctricos en Alemania para ir a trabajar. Entonces llaman allá al SENA y dicen, listo, necesitamos 40 eléctricos eh, para junio, para julio, para final de año. Entonces es más fácil que, por ejemplo, una persona que haya estudiado algo de sistemas. Entonces allá le toca ir a homologar, el que estudió sistemas va y homologa porque no es lo mismo. Las normas son diferentes. O aquellas personas que estudian enfermería o medicina, otras ingenierías, les toca hacer una homologación. En la parte eléctrica, esa movilidad internacional es más fácil debido a esto, porque esas normas son prácticamente que la misma. Entonces usted vaya, hace sus cosas, sus trabajos en otros países y es lo mismo. Entonces no hay que hacer homologación, no hay que hacer una reinducción, sino simplemente es lo mismo. Es la conexión, los protocolos, los niveles de tensión, solamente van a diferir en pequeños aspectos ya muy puntuales. Acá también tenemos la NTC 4547, nos habla desde descargas atmosféricas. Entonces, para todas aquellas personas que les guste toda esta parte de las conexiones a tierra y de los pararrayos, tiene que ir a revisar la NTC 4547. Hay unos protocolos y normativas específicas para ese campo de la electricidad. Y por último, pues nos hablan acá del RETIE, que pues también está basado en la NTC 2050 y también nos habla pues prácticamente de lo mismo. Entonces ahí no solamente hablan de la parte de la seguridad, sino habla de los protocolos de conexión en el tema de los calibres, en el tema de los materiales, en el tema de las distancias, hacen mucho hincapié en eso, porque cuando trabajamos a media y alta tensión, en la parte de los campos magnéticos, electromagnéticos, van a tener influencia sobre la salud de los equipos y sobre la salud de las personas. Entonces, por eso es tan importante conocer el tema de los campos y el tema de los parámetros físicos y eléctricos de todos los componentes. Entonces acá en las normativas también nos hablan de las sanciones del cumplimiento. Entonces, si nosotros llegamos a infringir alguna de estas normas, pues podemos vernos inmersos en alguna investigación y pues las sanciones por incumplimiento pueden ser severas. Hay personas que pueden perder pues la matrícula profesional e inclusive pues han terminado en problemas legales, en problemas jurídicos, en cosas de, de la, de la pérdida de la libertad. Listo, entonces esto pues lo vimos así muy rápido porque pues metimos dos presentaciones en una porque ya esta era la última sesión. Entonces igualmente ahí queda la grabación. Yo les voy a compartir este material y pues espero que les haya gustado y que lo hayan aprovechado de la mejor manera. ¿Tenemos alguna duda acerca de la presentación, del contenido que vimos ahí?
No, muchas Y gracias, Javier, Henry. Muchas gracias, Henry, por esta valiosa capacitación y no, muy chévere, muy chévere. listo, me alegra que les haya gustado, Fabio. Gracias a ustedes por la participación también, por la disposición, por por la asistencia también, porque pues acá el horario es pesado, pero pues hay que hacer el esfuerzo. Entonces acá lo que yo quise hacer en Sí, este vamos a otra curso, capacitación igual, profe. Ojalá. Vamos a ver que programen ahí la empresa para otra capacitación de estas. listo, pues ojalá, pues yo estoy tratando de hacer ahí otro curso, lo estoy diseñando, entonces vamos a mirar. Yo les voy a compartir las normativas, los invito para que ustedes de una forma autónoma las lean, porque ahí pues les abre mucho la mente para lo que ustedes quieran hacer. Entonces acá el objetivo del curso era eso, presentarles varios caminos. Entonces alguien que le guste la parte de la seguridad, alguien que le guste la parte de alta tensión, alguien que le guste la parte de la robótica, entonces ya va a tener algunas herramientas acá básicas, pero pues eh, algo por empezar. Entonces vamos a llamar acá rápido lista y les voy a compartir ya en estos días. Hoy es jueves, yo creo que a más tardar el lunes les voy a compartir ya el listado de las personas que aprobaron el curso, que son la mayoría. Entonces los que tengan por ahí cosas pendientes que entregar van a tener hasta el lunes para entregarme lo que les haga falta. Entonces aprovechar también estos días por si tienen alguna duda. Entonces sigamos compartiendo ahí la información. Voy a dejar todavía el grupo ahí para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Hoy estamos a 1 de agosto. Este es el grupo 3. Profe, Señor, ¿en algún momento envían alguna evaluación de instructor? Sí, claro, ¿cierto? El SENA lo envía a los correos. la verdad no sé. O sea, para que O ustedes me evalúen a mí. sea, no hacen eso y el SENA no hace, por ejemplo, evaluar instructor ni nada de eso. En la parte cuando estamos trabajando allá presencial, sí, pero en estos que son asíncronos, la verdad no he visto. Ah, ok. Ya para rajarme. No, lo que pasa es que de pronto sí van a hacer el otro, pero la verdad es que a mí la metodología me gustó, entonces de pronto como que repitan esto de todas formas, yo hablo con Jenny y lo miramos allá. Ah, listo, sí, listo. Le agradezco entonces ahí Ok, que ustedes hagan listo, esa gestión para que faciliten allá con el coordinador. listo, hágale. Muchas gracias por todo. Bueno, fue Estuvo con mucho gusto, con mucho gusto. listo, ok. Pero porque ahora no encontré la lista. Listo, acá está. Álvaro Cortés, Profe, buenas noches, buenas presente. noches. Camilo Javier Castellanos, Sí, señor, buenas noches. buenas noches, gracias. Carlos Javier Espinosa, Sí, señor, buenas noches, profesor. buenas Muchas noches. gracias. Listo, con mucho gusto. Carlos Mario Gómez, Buenas noches, profe. buenas noches. Daniel Isidro Porras, Dani Mauricio, Presente, profe, muchas gracias por el curso. con mucho gusto, Dani. Gracias, profe, por el curso, muy amable. Listo, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Eddie Santiago Mercado, Edgar Steve Caballero, Sí, señor, buenas noches, muchas gracias. listo, con mucho gusto. Edgar Leonardo Poveda, Presente, profe, muchas gracias por el curso. listo, con mucho gusto. Fabio Rodríguez Hernández, Presente, profe, gracias. listo, gracias a ustedes. Freddy Giovanni Rodríguez, Presente, profe, muchas gracias por el curso. listo, Freddy, gracias. Harold William, Presente, profe, muchas gracias. listo, con mucho gusto.
Jorge Eliezer Telles. José Miguel Rodríguez. Presente, profe, y que gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Juan Esteban Chacón. Julio César Cañón. Presente, profe. Juan Chacón, qué pena que se me apagó el micrófono. Listo, Juan. Presente, profesor. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Luis Adrián Herrera. Profe, presente, muchas gracias. Esperemos que nos volvamos a encontrar. Listo, gracias a ustedes, sí. Ojalá nos volvamos a encontrar. Luis Alirio Mendigaño. Presente, profesor, muchas gracias. Le agradezco por el curso. ¿Ya? Bueno, con mucho gusto. ¿A quién nos llamé? Creo que Manuel Lazo me lo salté. Sí, señor, presente y muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Luis Arsenio. Presente, profe, que muchas gracias por el curso. Con mucho gusto, Luis. Luis Daniel Bolaños. Buenas noches, profe. Buenas noches. Presente y muchas gracias por el curso. Gracias a ustedes por la disposición y por la asistencia. Luis Eduardo Guzmán. Manuel María Lazo. Presente, profe, gracias. Listo, gracias. Mauricio Contreras Camargo. Presente, profe, muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Mauricio Méndez. Presente, gracias. Listo, Mauricio. Nicolás Marulanda Ospina. Omar Alejandro Murillo. Profe Nicolás Marulanda, presente. Listo, Nicolás. Omar Gracias, Alejandro profe. Listo, con gusto. Omar Alejandro, Omar Yesid. Oscar Fernando Presente, Mora. profe, Omar Salinas. Listo, Omar. Gracias. Oscar Fernando Mora. Oscar Javier Gómez. Oscar Manuel Beltrán. Presente, profesor, muchas gracias. Listo, Oscar, gracias. Osvaldo Alexis Durán. Presente, profesor, muchas gracias por el curso. Listo, con mucho gusto. Rafael Alexander Zipa. Raúl Julio. Presente, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Wilmar Hernán Castro. Y José David Ramírez. ¿Alguien no llamé de los que estamos acá? ¿Alguien me faltó? Listo, creo que no. Ya están todos. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Alexander Zipa, profe. ¿Alex no lo llamé? Sí, profe, no, que el micrófono no me estaba funcionando. Ok, listo. Ya le pongo la asistencia. Listo, Vale, profe, nuevamente muchas gracias. a todos por la asistencia. Entonces, los que deban alguna cosa de la tarea 1, de la tarea 2 o de los pantallazos que habíamos visto, entonces vamos a dejar plazo hasta el lunes. Entonces el martes, a primera hora yo les mando el listado de las personas que yo voy a aprobar.